Oración para alcanzar la verdadera felicidad. Sé que Dios está dentro de mí y que es la fuente de la paz constante. Por eso, los fenómenos inconstantes no ejercen influencia en mí. Oh Dios, concede a esta persona la felicidad verdadera. Como tú lo proteges, él será realmente feliz. Él es feliz, es feliz, es feliz. Gracias, gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Cruz, soy profesora de Seichonoye y en esta oportunidad vamos a compartir un estudio que es de este libro maravilloso, Siga Derecho, Siempre Adelante, en español, la autoría del profesor Fernando Antonio Méndez Márquez. Este libro es maravilloso, les recomiendo realmente que después de la conferencia pueden adquirir los que no tienen, ¿no? Y usar como un libro de cabecera prácticamente porque los temas son muy interesantes y a lo menos a mí me ha encantado. Así que les comparto esto, ¿sí? Entonces vamos a dar lectura al tema del día de hoy, ¿no? La fe verdadera conduce al hombre a la felicidad, ¿no? Entonces vamos a continuar en la página 21 de este libro. Dice lo siguiente. Dios es infinito y sagrado, está siempre y eternamente aquí y ahora, envolviéndome por arriba y por abajo, por la izquierda y por la derecha, por el frente y por detrás, en el cielo y en la tierra, en los cuatro lados del mundo. No existe ni un solo lugar donde Dios no esté presente. Sin embargo, ¿no? A pesar que nosotros tenemos el conocimiento de que Dios existe, no, pensamos que a veces es un ser que está lejos de nosotros, incluso todavía nosotros tenemos conceptos que desde niño hemos abrigado en nuestra mente, que Dios es un ser que está alejado, ¿no? Y está encima en los cielos, y creo que a medida que nosotros vamos ya despertando conciencia, ¿no? Nos vamos dando cuenta que realmente Dios no está realmente en sí en un lugar lejano, sino Dios está presente en todos los lugares, es la manifestación de todo lo que nosotros podemos realmente apreciar, ¿no? Con nuestros cinco sentidos, pero solamente esto es una proyección, una manifestación, pero la esencia de todo realmente es Dios, y ese Dios donde está, también está en mi interior, ¿no? Entonces vamos a proceder acá con lo siguiente, que dice así. ¿De qué tamaño es Dios? ¿No? Esa es la pregunta que nosotros otras veces nos podemos hacer. Cierto día, dice un muchacho, le preguntó a su padre, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar el cielo, el padre avistó un avión y le preguntó al hijo, ¿qué tamaño tiene ese avión, hijo mío? El muchacho le respondió, es pequeño, casi no se le puede ver. Ante esta respuesta, el padre lo llevó a un aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó, ¿y ahora cuál es el tamaño de este? El niño respondió, padre, es enorme. El padre entonces dijo, así es Dios, el tamaño va a depender de la distancia que estés de él. Cuanto más lejos, más pequeño será. Y mientras más cerca estés de él, más grande será en tu vida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros vemos a Dios? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios? Eso es lo que va a dar como resultado, de cierta forma, en los momentos en los cuales a veces nosotros nos encontramos en situaciones a veces difíciles, ¿no? Vamos a poder entender y comprender realmente que Dios no es algo que está alejado de nosotros, sino Dios está dentro de nosotros y está presente en todo el universo, ¿no? Entonces nosotros, si hasta ahora de repente pensábamos que Dios era un ser alejado de nosotros, pues vamos a cambiar ese concepto por un concepto verdadero. Dios es el todo de todo, está presente en todo el universo. Entonces, los momentos más difíciles que nosotros podemos tener, vamos a simplemente llamar a ese Dios que no está solamente afuera, sino que también está dentro de mí. Y ese Dios es sabiduría infinita, es amor infinito, es vida infinita, alegría infinita, provisión infinita y armonía infinita. Entonces, creo que teniendo este concepto, ya nosotros vamos a poder manifestar realmente la alegría, la felicidad de una manera natural. Ya no va a haber en nosotros el sentimiento de ausencia o de carencia, de creer que Dios no está conmigo y en los momentos difíciles pienso que estoy sola y que no puedo realmente afrontar una situación, ¿no? Ante esa respuesta
que le da el Padre a su Hijo, ¿no? Haciéndole que Él vea la imagen de un avión cuando está en lo alto, ¿no? En el cielo, que se ve pequeño, y viéndolo realmente de cerca cuando estás en el aeropuerto, es lo que le trata de hacerle entender realmente quién es Dios. Va a depender de la manera como nosotros lo vemos. Entonces dice acá el profesor: durante mucho tiempo la humanidad ha venido pensando que Dios fuese un juez autoritario, que desde lo alto está vigilando a los hombres a fin de premiar a los buenos y mandar al infierno a los malos. Sin embargo, Dios no está en un lugar distante. Él está aquí y ahora, dentro de usted. Si hasta hoy usted ha sentido miedo de Dios porque creía que lo vigilaba, juzgaba y castigaba, ahora tiene la oportunidad de entender correctamente que Dios es amor absoluto. Por lo tanto, Él solamente ama y no comete la parcialidad de amar a una persona más que a otras. Dios, que nosotros somos la manifestación de Dios aquí en este mundo. Dios yace en nuestro interior. Trasciende los 5 sentidos y el sexto sentido, como dice en la Sutra Sagrada Lluvia y Néctar, la verdad, pero está presente en nosotros y Dios es único, ¿sí? Es único. No hay diferencia en que sea más chico, más grande o que haya uno mejor que el otro. En esencia, todos somos uno ante Dios. Entonces tenemos que ver de esta manera, ¿no? Dice, si usted está en un cuarto sin ventana o en un cuarto con ventana cerrada, se quedará en la oscuridad a pesar de que el sol está brillando allá afuera, ¿verdad? Es análogo al caso de una persona que está con los ojos cerrados y reclama por la oscuridad, pero al abrirlo, su mundo se llenará de luz. También puede ser aquella que está asustada y sufriendo en el sueño, pero al despertarse ve que la pesadilla desaparece instantáneamente. Durante mucho tiempo, ¿no? Yo siempre he comentado que desde mi niñez a lo menos yo siempre despertaba con mucha aflicción, mucho miedo, a veces no lograba dormir. Y eso fue algo que realmente con el tiempo iba agudizándose, hasta que yo conocí las enseñanzas de Seicho Noye. Y al yo tomar conocimiento de que Dios está dentro de mí, que Dios está presente en todos los lugares y que Dios es la única existencia y que el mal no existe, es que yo realmente comencé a tener sueños plácidos y tranquilos. Ya me despertaba con alegría, con emoción, con esperanza y sobre todo con tranquilidad. Esos días de angustia que yo vivía desde mi niñez simplemente se desvanecieron ante el conocimiento de la verdad, que Dios está presente en mí. Entonces, querido lector, si usted en un momento ha sentido también esto, le sugiero que pase a hacer oración y en la oración sienta a Dios en su interior. Clame por ese Dios. En Seicho Noye pretendemos siempre hacer una evocación que se dice: oh Dios, que estás en lo profundo de mi alma, oh alegría infinita, oh sabiduría infinita, manifiéstate, ¿no? Y ese Dios de nuestro interior pasa a manifestarse en los momentos en los cuales nosotros pasamos a evocarlo. Pero ese Dios no solamente existe cuando lo evocamos, sino que siempre está ahí, mas nosotros tenemos que reconocerlo, ¿ok? Entonces, ¿qué más dice acá el profesor? También puede ser que aquella que está asustada y sufriendo en el sueño, para despertarse, ve que la pesadilla desaparece al instante. Y es algo justamente que yo viví. Entonces, el profesor da una acción inmediata. Dice lo siguiente: para fortalecer la convicción de ser uno con Dios, repita en ese momento como mínimo 5 veces las siguientes palabras que obran en este libro, que es Mis Oraciones. Acá, ¿sí? Ha sido extraído esta oración del libro Mis Oraciones, de la página 142. Dice: Dios, toma mis manos, condúceme a donde tú quieras. No me corresponde preguntar por qué y hacia dónde me conduces. Tengo la absoluta seguridad de que eres amor infinito y siempre me orientas para que sea cada vez más feliz. Envuelto por tu sabiduría infinita y por tu amor infinito, realmente soy feliz. Te agradezco profundamente. Muchas gracias, muchas gracias. Repitiendo esta oración, va poco a poco a purificar su mente, eliminando esos pensamientos y conceptos que nos hacen sentir que Dios no existe, ¿sí? Entonces vamos a continuar aquí. Hay una parte aquí que el profesor toma referencia,
del tema, en sí el título del tema, que dice siga derecho y siempre adelante. Y yo tuve siempre la curiosidad de saber, ¿no? ¿Por qué era sigue de frente, ¿no? Sigue derecho y siempre adelante? Era por lo siguiente, el profesor pasa aquí a manifestar algo que nosotros siempre en nuestro día a día afrontamos. ¿Será que tengo que ir por este lado o será que tengo que ir por el otro lado? ¿No? Entonces, muchas veces esto acontece, esas dudas, porque nos falta fortalecer la fe. Se cuenta que un día había una anciana que vendía bizcochos al borde del camino de Godasán, por ser un lugar sagrado del zen budismo. Muchos monjes peregrinos pasaban por aquel camino. Como la carretera a Godisán se bifurcaba un poco delante de la tiendecita de la anciana, los monjes se detenían y preguntaban, ¿cuáles de los caminos debo seguir para llegar a Godaisan? La anciana les respondía invariablemente, siga derecho, siempre adelante. A pesar de que allí habían dos caminos, la anciana siempre decía siga derecho, siempre adelante, ¿no? Esta historia consta en el volumen 12 de la colección La Verdad de la Vida y nos hace reflexionar cómo proceder cuando estamos delante de dos caminos y alguien nos dice, siga derecho, siempre adelante. El maestro Masaharu Taniguchi nos explica que esto es muy interesante y nos hace pensar. La anciana vendedora de bizcochos sabía con tanta seguridad el camino para Godei-san que su mente no consideraba la existencia de la bifurcación, ¿no? O sea, en la mente de la anciana no existían dos caminos, solo existía uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué más dice? Nosotros como hijos de Dios también debemos proceder así en la jornada de la vida. Nacemos como hijos de Dios y nuestra misión es manifestarlo en nuestros actos, pensamientos y palabras. Esa es nuestra misión. Es decir, el camino es solo este y basta seguirlo. No debemos considerar la existencia de bifurcaciones, ¿no? Acá hace referencia al libro La Verdad de la Vida, página 186, volumen 12. Es ilusión el pensamiento dualístico de que existe el bien y el mal, la salud y la enfermedad, la luz y la tiniebla. Es necesario deshacer esta ilusión, negar tal dualismo, comenzar a creer que únicamente existe el bien, únicamente la salud, únicamente la luz. Si así lo creemos, así será nuestra vida. Recuerdo mucho de un hecho que me contó una vez una amiga, que ella fue a hacer unos pagos al municipio, ¿no? Y cuando ella siempre iba a un lugar, ella tenía siempre la costumbre, ¿no? De colocar en sus oídos audífonos en la cual ella escuchaba repetidamente conferencias de Seicho Noye, la lectura de la Sutra Sagrada, y siempre estaba en esa vibración, ¿no? Cada vez más, como dice ella, profundizando, porque su deseo realmente era poder trascender tantas situaciones que ella realmente vivía en su día a día. Entonces, cuando ella se dirigió al municipio a hacer unos pagos que eran sumamente importantes, porque estaba con algunos atrasos, entonces aconteció algo interesante, ¿no? Cuando ella regresó a casa, su papá estaba muy angustiado, ¿no? Y le preguntó, ¿todo bien, hija? ¿Todo bien? Y ella dijo que sí, todo estaba bien, todo había marchado bien, no había sin complicaciones. Entonces, algo increíble había acontecido. Entonces, mientras ella estaba en camino y estaba en este lugar, ¿qué aconteció? Había habido manifestaciones, protestas en ese lugar. Incluso había intervenido la policía y había realmente un lugar, había sido realmente muy complicada la situación, hubieron detenidos y la gente pues que estuvo en la municipalidad, muchos de ellos salieron corriendo porque habían tirado una especie de gas para esparcer a las personas y evitar que sigan habiendo manifestaciones y protestas, ¿no? Y sucedió todo este hecho justo en el momento que ella estaba en este lugar. Sin embargo, ella no entró en frecuencia con ese lugar. Su vibración estaba en otro nivel porque constantemente escuchando conferencias, escuchando la sutra sagrada, ¿no? Por los audífonos, estaba agradeciendo, estaba escuchando y obviamente su vibración estaba en otra frecuencia. Por lo tanto, pasaba lo que pasaba en ese instante, simplemente ella no percibió
esa situación. Y obviamente el padre preocupado le manifestó y ella para constatar vio en el noticiero en la noche y realmente esto había acontecido. Entonces ahí no uno se podía pensar, ¿por qué es que pasó esto? Simplemente es porque nosotros determinamos cómo tienen que ser las cosas y todo está en nuestra mente. Si yo me levanto en la mañana y siempre estoy con el pensamiento de que qué día pesado, hoy día va a ser un día complicado, las cosas no van a ir bien y siempre estoy en constante queja, es obvio que ese día será muy complicado, ¿sí? Pero si yo me levanto con ánimo y siempre determinando, porque el Hijo de Dios tiene fuerza en su palabra, en su determinación, en su pensamiento. Entonces, si yo determino que todo este día va a ser un día bendecido, maravilloso, todo va a ir bien, así es como será. Y todos los que practicamos Hecho No Ye, tenemos muchas experiencias al respecto y hemos vivido de esta manera y compartimos nuestras experiencias con otras personas para que también tengan la oportunidad de saber que el destino de nosotros no está en las manos de las personas, de algo externo, de alguna persona externa, sino está en nuestras manos. Solamente basta enfocarnos en la verdad de que solamente existe el bien y no existe el mal. Si yo tengo esa creencia y cada día más lo reafirmo porque veo tal vez noticieros o leo periódicos donde me termino apegando a este tipo de pensamientos, es obvio que como reflejo, porque nuestra mente, todo lo que capta y al menos acompaña el sentimiento, termina esto proyectando tarde o temprano, ¿no? Es por eso que a veces nosotros creemos, ¿no? Pensamos, perdón, que algunos tienen suerte y otros tienen mala suerte y eso no existe. La suerte realmente y la mala suerte la determina nuestra mente. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar siempre en la frecuencia de Dios, que es amor, que es armonía, es alegría, es gratitud. Y si siempre estamos vibrando en este nivel, nuestro destino también será guiado de esta manera. Entonces, el ejemplo que da acá el profesor al relatar, ¿no?, sobre esta situación que acontecía con esta señora, ¿no?, que cuando le preguntaban cuál era el camino, ¿no?, para llegar a este lugar, Godaizán, ella siempre decía, sigue derecho, ¿no?, y siempre adelante. Cualquier situación que se presente en nuestra vida, nosotros tenemos que ir confiando 100% que mi destino está determinado por mí y como hijo de Dios determino que las cosas van a ir maravillosamente bien. Y Dios, que es mi Padre, que yace en mi interior, ya se está presente en todo el universo, también está velando siempre por mi seguridad. Es más, en la mente de Dios no existe ni una rayita de negatividad. Dios es amor absoluto y es la única existencia. Tenemos que eliminar esos conceptos creyendo como real lo que vemos, porque solamente son proyecciones de la mente, ¿no? Entonces, cualquier lugar al cual yo me voy a dirigir o cualquier actividad, cualquier proyecto que yo voy a emprender, siempre tiene que ir por el lado positivo. Es el Hijo de Dios, es Dios que me está guiando y orientando y con certeza todo va a dar cierto, todo va a ser positivo y no me voy a dejar envolver por el pesimismo o por la situación que está complicada, ¿sí? Por favor, así es que vamos a dejar a partir de ahora de echar la culpa a las personas que están en la parte externa, al gobierno, al presidente y así. Nosotros somos de nuestro destino como hijos de Dios. Dios Padre nos dio el libre albedrío y nos dio la felicidad, todo lo que necesitamos. Solo basta reconocerlo para que podamos vivir también en ese nivel. ¿La enfermedad existe? Pregunta acá. ¿El mal existe? ¿La muerte existe? En este mundo no hay nada que sea malo, pues Dios no creó el mal. ¿Ok? Dios no creó el mal. Las equivocaciones suceden porque nuestra mente, debido a la ilusión, es decir, por desconocer la verdad, ya se dirige hacia un lado, ya lo hace hacia el otro, pero no habrá equivocación si siempre seguimos adelante por el camino natural del ser humano, de acuerdo con nuestra naturaleza original de hijo de Dios. Entonces, siempre confiando, siempre todos los días es importante, por eso nosotros practicar la meditación Shin-Soka, ¿sí? Y también las lecturas de la Sutra Sagrada, especialmente en esta Sutra Sagrada, en las primeras páginas están las revelaciones divinas de la Gran Armonía. Y aquí, en estas revelaciones divinas de la Gran Armonía, dice claramente,
que no seremos alcanzados por nada si nuestra mente está siempre agradecida y reconciliada. Tenemos a veces miedo porque nosotros inconscientemente sentimos que no estamos actuando como hijos de Dios, porque aquel que actúa como hijo de Dios siempre está en armonía, siempre está agradeciendo, no está nunca entrando en conflictos. Entonces no tiene por qué tener miedo. Entre el miedo y el temor, cuando nosotros estamos abrigando en nuestra mente sentimientos de odio, de rencor, ¿no? Tristeza, angustia, apegados a ese tipo de emociones, y como consecuencia, obviamente, todo lo que estamos nosotros reteniendo en nuestra mente, nuestras emociones, acompañando ese tipo de pensamientos, vamos a terminar cosechando situaciones infelices, ¿sí? Y esto no depende de la buena o mala suerte de alguien, o que alguien nació con un destino determinado para sufrir y otros nacieron con un destino realmente maravilloso y que todo les va bien. No, esto lo determinamos cada uno de nosotros. Si hasta hoy nosotros no estábamos viviendo una vida feliz, hoy tenemos la oportunidad de vivir realmente felices, ¿no? De vivir felices y realmente tener cada vez más la convicción de que yo soy hijo de Dios y merecedor de la felicidad y de la alegría y la prosperidad infinita, ¿ok? Entonces vamos a seguir, ¿qué más nos dice acá el profesor, ¿no? Para seguir nosotros cada vez, como dice, ¿no? Reforzando. Dice, acción inmediata. Antes de proseguir la lectura, reflexiones sobre este tema. ¿Será que ha conseguido encontrar la solución a sus problemas? Si la respuesta es negativa, esto sucede porque usted siempre ve dos caminos a seguir. A partir de ahora, decida seguir el único camino que verdaderamente existe. Entonces, para esto podemos acompañar con una oración. Dice, Dios es infinito y sagrado. Está siempre y eternamente aquí y ahora, envolviéndome por arriba y por abajo, por la izquierda, por la derecha, por el frente y por detrás, en el cielo y en la tierra, en los cuatro lados del mundo. No existe ni un solo lugar donde Dios no esté presente, ¿no? La verdad en oraciones, volumen 1, página 20, para los que quieren realmente hacer esta oración. Las oraciones de Seicho Noye que nosotros encontramos en los libros realmente tienen un efecto maravilloso, increíble cuando los practicamos. No solamente es que pronunciamos la palabra, sino que la sentimos verdaderamente. Nuestros sentimientos, nuestras emociones realmente es el motor que va a impulsar realmente a concretizar nuestros deseos, y aparte también vamos a sentir la protección y la presencia de Dios en nuestra vida. No basta solo repetir, tenemos que acompañar con nuestros sentimientos, vibrar a ese nivel, ¿ok? Ahora vamos a pasar a otro punto. También dice acá en la página 27, dice, para manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra, es decir, en el mundo fenoménico, es necesario orar, es decir, emitir vibraciones mentales que sintonizan con Dios. Orar es emitir vibraciones mentales para hacer que se manifiesten las cosas que ya existen en el mundo de la existencia verdadera. La fe consiste en una intensa vibración mental, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado, ¿no? Que si nosotros queremos un futuro radiante, mi mente tiene que estar en esa sintonía. Nadie va a poder cosechar algo que no ha sembrado, ¿sí? Siempre se da el ejemplo que si yo siembro semillas de papa, voy a cosechar papa, no va a cosechar algo diferente. Entonces, si todos los días mi mente está sembrando pensamientos y sentimientos buenos, de alegría, de armonía, felicidad, siempre estoy agradeciendo por todas las dádivas que ya se han manifestado en mi vida. Con certeza se darán buenas semillas que más adelante, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder cosechar, ¿no? Voy a cosechar y obviamente ahí voy a entender y comprender que realmente mi destino está en mis manos. El poder de la oración. Se cuenta que una pobre señora con visible aire de derrota estampado en el rostro entró en un almacén. Se acercó al propietario, conocido por su comportamiento grosero, y le explicó que su esposo estaba muy enfermo, no podía trabajar y tenía 7 hijos para alimentar. Después la anciana le pidió al vendedor que se fiase algunos víveres. El dueño del almacén se burló de ella y le pidió que se retirase de su establecimiento pensando que la necesidad de su familia
que pensando en la necesidad de su familia, ella imploró lo siguiente, ¿no? Por favor, Señor, yo le daré el dinero en cuanto lo tenga. Pero el hombre le respondió que ella no tenía crédito ni cuenta en su tienda. De pie en el mostrador al lado, un cliente presenciaba la conversación entre los dos, se acercó al dueño del almacén y le dijo, dale a esa señora todo lo que es necesario para su familia, yo pagaré la cuenta. Dele a esa señora todo lo que era necesario para su familia, ¿no? Es esa palabra, como dice que alguien que estaba allí a su lado, ¿no? Observando esta situación, dio esta indicación. Entonces el comerciante de mala gana le dijo a la señora, mujer, ¿tiene una lista de los víveres? Sí, le respondió ella. Muy bien, coloque su lista en la balanza, yo le daré el peso de su lista en alimentos. La pobre mujer dudó por unos instantes y con la cabeza baja retiró de la bolsa un pedazo de papel escribió algo y lo depositó suavemente en la balanza. Los tres se sorprendieron cuando el plato de la balanza donde la mujer puso el papel descendió y se quedó abajo. Completamente incrédulo, viendo el puntero del marcador de la balanza, el comerciante se volteó lentamente hacia el cliente y le comentó contrariado, no puedo creerlo. El cliente le sonrió y el señor comenzó a colocar los víveres en otro plato de la balanza. Como los brazos de la balanza no se equilibraban, él continuó colocando más y más alimentos hasta que ya no ocupó más. El comerciante permaneció parado por unos instantes mirando hacia la balanza, intentando entender lo que había sucedido. Finalmente tomó el pedazo de papel de la balanza y se sorprendió, pues en ella ¿no? estaba escrito lo siguiente. Mi Dios, tú conoces mis necesidades y hoy dejo esta situación en tus manos. Eso es lo que había escrito la señora en esa hoja de papel, ¿no? El hombre le dio la mercancía a la mujer en el más completo silencio. Ella se lo agradeció y se fue. El cliente pagó la cuenta y dijo, valió cada centavo. Solo más tarde el comerciante notó que la balanza estaba descompuesta. En aquel instante él entendió que solo Dios sabe cuánto pesa una oración. Esto es maravilloso realmente. Relatos de experiencia de muchas personas que acá en Sechonoye cuando narran, alguien puede pensar que es algo increíble y que eso no existe realmente. Recuerdo mucho el caso de una profesora de Sechonoye que ya está en el mundo espiritual, la profesora Lili del Corral. Ella narró una vez lo siguiente, que hubo un día en la cual ella no tenía alimento alguno que realmente, como dice, ofrecer a su familia, a sus hijos. Y en ese momento ella cogió una revista y ella salió a la calle y fue a visitar a su vecina, ¿no? Y ella tenía la convicción de que Dios sabía de sus necesidades. Sin embargo, ella cogió una revista de Sechonoye y fue a visitar a su amiga para compartir la enseñanza de Sechonoye. Mientras ella hablaba, la señora cocinaba y ella le prestaba atención, ¿no? Lo que ella iba narrando y mientras leía la revista. Cuando ella regresó a su casa, después de haber transmitido un poco las enseñanzas de Sechonoye, ella regresó a su casa, maravilla, ¿no? Porque su mesa estaba repleta de alimentos, ¿no? Y había una nota que decía, hermana, vine a visitarte, como no te encontré, dejo todos estos víveres para ti y para tus hijos. Y obviamente ella quedó sumamente agradecida porque ella no dudó en que Dios realmente rige su vida. ¿Quién rige la vida de usted? ¿Quién rige la vida, como dice, de todas las personas que habitan en este mundo? Es Dios. Pero solamente eso va a ser posible cuando yo pase a reconocerlo, cuando yo pase a entender que Dios realmente está presente en todo. Y no limitar esa fuerza infinita de Dios pensando que Dios nunca va a poder hacer esto por mí. Nosotros tenemos que tener claramente el concepto de que Dios es amor y es amor infinito. ¿Okay? Es amor infinito y por lo tanto está presente
en todo lugar, en todo momento de nuestra vida. Solamente basta llamarlo, evocarlo como un hijo que llama al padre, ¿sí? Papá siempre está ahí, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que pensar de esta manera, ¿ok? Dice el profesor, con esta concientización estaremos descubriendo nuestro nuevo yo totalmente diferente del yo imperfecto de antes, y a partir de entonces nuestros días serán plenos de alegría, nuestras noches serán bendecidas con un sueño tranquilo, nuestros emprendimientos prosperarán, en fin, nuestra vida antes llena de inquietudes y temor se transformarán en una nueva vida llena de paz y confianza. Una oración hecha con amor y con plena confianza da unos frutos realmente maravillosos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, aquí el profesor dice, acción inmediata, si en caso nosotros todavía de repente no estamos sintiendo esa fe, esa convicción, pero no suframos por eso, simplemente estamos entendiendo que si hasta hoy yo no tenía esa fe, esa plena convicción, a partir de ahora yo cambiaré. A partir de ahora yo no veré a Dios como un ser alejado, como un ser negativo que de repente está juzgándome a lo lejos mis acciones. No, yo aprenderé a ver a partir de ahora, a sentir a ese Dios presente en todo el universo y que es parte de mi vida y que me ama y siempre sabe lo que yo necesito en el momento preciso, ¿sí? Dice, donde quiera que ahora esté, en casa, en el trabajo, en el auto, en la calle, piense en Dios que está dentro de usted y mentalícelo fuertemente. Esto es orar. Es así que debemos abrir el canal que nos une a Dios. De esta forma, recibiremos constantemente de Él la orientación necesaria y lograremos realizar con éxito todos nuestros ideales. Aproveche y mentalice ahora. A donde yo voy, Dios siempre vela por mí, enviando sus ángeles para orientarme y protegerme. Aquí hay una oración en esta página 33 que dice lo siguiente. Por más que surjan situaciones difíciles en el mundo fenoménico, no deje que su mente se inquiete por las transformaciones fenoménicas. Solamente existe Dios, solamente Dios, solamente Dios. Nada existe además de Dios. Dios omnipotente me vivifica. Dios de la provisión infinita me provee. Nada existe además de Dios. Esta oración lo podemos encontrar en el libro Para alcanzar el ideal, volumen 2, página 58. Entonces, las oraciones de Seicho no Ye son para ser practicadas, repetidas y, como ya mencioné, con mucha emoción, ¿ok? Hay que sentir realmente las oraciones, no es solamente repetir. Acá en la página 34, el profesor nos dice, mi papá es el piloto, ¿no? Y aquí él nos narra lo siguiente. Érase una vez un hombre que frecuentemente viajaba en avión. En cierta oportunidad, él observó a un niño solo en la sala de espera del aeropuerto esperando su vuelo. El embarque comenzó y el niño fue colocado adelante en la cola para entrar y encontrar su asiento antes que los adultos. Cuando el hombre entró en el avión, vio que el niño estaba sentado al lado de su asiento. El niño fue cortés cuando el señor comenzó a conversarle. Seguidamente pasó el tiempo coloreando un libro. Él no demostraba ansiedad, preocupación por el vuelo mientras se hacían las preparaciones para el despegue. Durante el vuelo, el avión afrontó una tempestad muy fuerte. La turbulencia y las sacudidas bruscas asustaron a los pasajeros, pero el niño, que se balanceaba como una pluma al viento, parecía encarar todo con gran naturalidad. Una de sus pasajeras, sentada del otro lado del corredor, se preocupó por aquello y le preguntó al niño, ¿no tienes miedo? No, señora, no tengo miedo, respondió el niño, levantando los ojos rápidamente de su libro de colorear y completó, mi papá es el piloto. Estimado lector, dice acá el profesor, detenga la lectura de este libro por algunos instantes y reflexione. ¿Quién es el piloto de su vida? Creo que ahí está la respuesta para toda situación en la cual nosotros nos podemos encontrar de miedo, de temor, de angustia, ¿sí? ¿Quién es que realmente dirige nuestra vida? Nosotros nacimos acá por casualidad. Yo a veces pensaba de repente que yo nací pues porque fue al azar, algo así.
Pero después yo tomé conciencia de que yo había nacido en este mundo por voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros nace en este mundo por voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios es nuestro Padre. Y si yo nací en este mundo por voluntad de Dios, estoy protegido por Dios. Y Él está siempre, ¿no? Como dice, pendiente, por decir de esa manera, de todo lo que no es, de repente, nuestras carencias aparentes, ¿no? Se manifiesta solo porque me falta reconocer que Dios es mi Padre y siempre me da lo que yo necesito en el momento preciso. Pero más yo tengo que entender y reconocer esto de esta manera. Y no pensar que tengo que lograr las cosas con mucho esfuerzo porque no hay nadie que me pueda ayudar. La falta de conocimiento de nosotros es que nos hace actuar de esta manera. Sin embargo, el creer que Dios siempre está ahí, cuidándonos, protegiendo y viendo siempre, como dice, estar pendiente de nuestras necesidades, ¿no? Aparentemente, porque Dios sabe lo que necesitamos en el momento preciso. No significa que yo me quede de brazos cruzados, no. Yo siempre, como hijo de Dios, estaré manifestando su fuerza y siempre estaré en actividades, ¿sí? Haciendo una que otra cosa siempre para yo poder vivificarme y manifestar a Dios en mi vida. Pero siempre con esa plena seguridad que Dios me está protegiendo y está guiando mi camino y no tengo por qué temer, no tengo por qué dudar. Si existe duda es porque me falta a mí más convencimiento. Reflexión y aprendizaje, dice acá el profesor. Estimado lector, ¿no? Entonces, ¿quién es el piloto de su vida? Por favor, ¿no? Hay que reflexionar. Cerremos los ojos y preguntémonos. Ahora, si vamos a proseguir, dice, algunas situaciones en nuestra vida nos hacen recordar las fuertes tempestades que los aviones enfrentan, ¿verdad? En el medio de la tempestad, usted se desespera o confía en el piloto del avión. ¿Cree que su vida siempre está en las manos de Dios? Al final de cuentas, ¿cuál es su visión sobre Dios? Es de vital importancia la visión que se tiene sobre Dios, pues eso implica directamente en la visión que se tiene de todas las existencias verdaderas. Si consideramos a Dios como un ser distante que castiga, juzga y siempre nos está evaluando, estaremos siempre en la condición de aquel que tiene que sufrir. Quien ve a Dios como un ser imperfecto, inevitablemente verá todas las creaciones de Él como imperfectas. Consecuentemente, la vida cotidiana de estas personas será también imperfecta, pues este mundo fenoménico, es decir, el mundo en que vivimos, es proyección de aquello que concebimos en nuestra mente, ¿sí? Entonces, tenemos que reflexionar realmente. Ha llegado el momento en el cual nosotros tenemos que siempre reflexionar de todo lo que nos acontece y por qué acontece. Si yo estoy viviendo una vida que realmente no me está generando felicidad, no me siento feliz, entonces tengo que reflexionar cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos que me hacen dudar incluso de la existencia de Dios. Solamente basta, como dice, cambiar nuestro pensamiento, ¿sí? Para que todo también pase a cambiar. Ya que estamos viviendo en un mundo de las manifestaciones, lo que yo creo, a lo cual yo le doy fuerza, en lo que esto pasa a manifestarse. Entonces dice, acción inmediata. Para fortalecer esta convicción, mentalice diariamente la siguiente oración. Oh Dios, que habitas en mi interior, orienta cada uno de mis actos y pasos de acuerdo a tu voluntad y manifiesta en mí tu imagen perfecta. Elimina de mí todos los comportamientos y hábitos indignos de un hijo de Dios. En este momento, el Espíritu de Dios fluye hacia mi interior y me purifica. Elimina todos los pensamientos y sentimientos que no son dignos, ¿no?, de un hijo de Dios. El Espíritu de Dios llena a todas y cada una de las cuatrillones de células de mi cuerpo. Ellas viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Se mueven de acuerdo a la voluntad de Dios y realizan sus funciones fisiológicas conforme a la voluntad de Dios. Como Dios, yo mentalizo solo el bien y el amor, solo siento bondad y amor. Mi carne, mis huesos, mis órganos internos y todo mi ser son vida de Dios. Les agradezco profundamente.
a Dios. Vamos a tomar en cuenta esta oración y cada día más vamos a reforzar esa fuerte convicción de que Dios y yo somos uno solo y no hay por qué tener temor, no hay por qué estar viviendo en este mundo sometidos por el miedo y el temor, por la desconfianza. Solo es cuestión de alinearnos con la fe. Nosotros somos hijos de Dios. Vivimos en este mundo bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Y por lo tanto, no nos falta absolutamente nada. Solo tengo que reconocer y sentir y pasar a vivir de esta manera armoniosa. Entonces, para terminar, una vez más, les invito, por favor, a leer este libro maravilloso. Sigue adelante siempre, sigue derecho siempre adelante. Léalo, por favor, y practique las oraciones que ha citado acá el profesor, que también la encuentra en otros libros del profesor Masaharu Taniguchi, y a reforzar cada vez más nuestra fe y nuestra convicción de que yo soy hijo de Dios. Antes de retirarme, quiero invitarles, por favor, que nos sigan en nuestro enlace de YouTube, Seicho no Ye Español, ¿sí? Y no se olviden darnos un like para seguir nosotros haciendo más contenido, más conferencias, con el único propósito de poder compartir las enseñanzas y nuestras experiencias con cada uno de ustedes para que todos realmente manifestemos la felicidad, el amor, la alegría, la armonía en este mundo conforme la voluntad de Dios. Les envío un abrazo, muchas bendiciones y muchos éxitos en su vida. Muchas gracias. Hasta pronto.